Job capítulo 10. Desde ahora voy a decir cuál es el propósito que Dios puso en mi corazón. Juan Carlos Railes dice que él estaba para pastorear ovejas, no entretener cabras. Entonces, yo sé que hay algunas personas que son sensibles aquí. Si el Espíritu Santo te da esa convicción, amén, corre a la cruz de Cristo, no hay problema. Lo que pienso que la carga que el Señor está trabajando en mi vida es para que nos veamos a la luz de la palabra de Dios y a lo que Job estaba diciendo aquí. Y espero que por primera vez quizás nos observemos y nos examinemos si nosotros somos los que estamos diciendo esa misma oración de Job. Y que Dios hable a nuestras almas. Que no piense esto es bueno para el hermano o la hermana fulana, sino que miremos nosotros mismos y digamos, ¿seré yo, Señor? Que el Señor dé gracia. La idea no es dañar corazones sensibles, sino que la ley y la palabra llegue al corazón de nuestras vidas y nos examinemos todos a la luz de ella. Job capítulo 10, como se leyó todo el pasaje, que viene desde el capítulo 9, nosotros solo leeremos versículos 1 y 2. Job capítulo 10, versos 1 y 2. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Oremos. Oh Padre Celestial, Señor Jesucristo, designado por ti, lo contemplamos, a ti que estás sentado en el trono, y el Cordero reinará por siempre. Oh Padre, tuya es la rectitud y nuestra la confusión de rostro. No nos mires conforme a nuestros pecados, sino conforme a Jesucristo, tu Cordero más preciado, que murió por nuestros pecados, que entiende nuestra condición, y por eso nos acercamos delante de Él. Haznos ver en cada caso, porque a nuestro entender tú contiendes con nosotros, y que en el caso de esta mañana nuestros corazones sean convencidos que es solo por la gracia y la misericordia tuya que estamos en pie. Gracias, Padre Celestial. Habla nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Quise comenzar algo en lo que damos un intermedio de la mortificación de la carne, a razones por las que Dios trata con nosotros en providencias aflictivas, en otro idioma, porque nos pasan problemas, porque nos están pasando adversidades, porque nos están pasando dificultades. Y en la madrugada del domingo 12 de junio, un hombre de 29 años abrió fuego en una discoteca popular de Miami, la discoteca Pulse, entre la comunidad gay, matando al menos 50 personas e hiriendo a otras 53. El hombre se llamaba Omar Siddique Mateen, norteamericano de padres afganos, que entró en esa discoteca y con armas semiautomáticas realizó el peor tiroteo múltiple registrado en la historia. En medio de todo eso, nosotros nos solidarizamos con las víctimas de esta matanza y esperamos que Jesucristo, el único capaz de consolar realmente con su evangelio, lleve esto al corazón de dichos familiares.
pero a manera general nos trae el problema del dolor, y en especial en esta ocasión, en este pasaje que leímos hoy. Por falta de tiempo solo trataremos la pregunta que aparece en ese versículo número 2. ¿Por qué contiendes? ¿Por qué peleas conmigo, Dios? ¿Por qué sufren los justos? Y ese es el tema general del libro de Job, el tema del dolor. El libro de Job es probablemente el primer libro que se escribió en el Antiguo Testamento, pues no se menciona nada directo acerca de la ley de Dios. No aparece nada relacionado con el templo, nada aparece con las ceremonias, ni siquiera aparece del pacto de Abraham. Por eso alguien piensa que todo eso se registró después del diluvio y antes de Abraham. En los primeros 2 capítulos nos presenta la vida de Job y cómo de repente un hombre tan tranquilo y pacífico recibe una serie de calamidades que le ocurren de repente, dejándolo pobre, enfermo, sin hijos. Fue tal la calamidad que 3 de sus amigos en el capítulo 2, versículo 11, fueron a consolarle. Y al verle de una manera tan irreconocible, lloraron a gritos y se sentaron 7 días. Hermano, es difícil sentarse usted 7 días al lado de una persona sin dirigirle una sola palabra por el dolor que tenían ante lo que le pasaban. Ellos veían cuál era el dolor que tenía el patriarca Job, y el grado de dolor que le embargaba era tan grande que se sentaron 7 días sin hablarle. Como dice Matthew Henry, hallamos aquí en Job una resolución apasionada de persistir en sus quejas, cada vez más lleno de confusión, cada vez hastiado de la vida, da salida a toda la amargura que alberga en su interior. Como es frecuente en los salmos, comienza su queja con una oración, pero es para pedirle a Dios cuentas de la forma en que le trata. ¿Qué motivos tiene Dios para afligirle? A Job le parece, si lo que leímos el pasaje completo, que Dios abusa de su impotencia. Dios, tú estás abusando porque tú eres más poderoso. Al tenerme encarcelado a un preso que es inocente, únicamente porque sabe que no hay quien pueda librarle de su mano. Y no es fácil lo que él le pasó. Nosotros sabemos, pero yo aquí te pregunto, ¿has tenido tú periodos de dolor intenso? ¿Piensas que se te han caído los palitos? En el idioma dominicano es que toda la maldad se te ha abalanzado, se te ha pegado encima tuyo. Una cosa es que nos ocurra un problema y tú dices, bueno, está bien, yo lo sorteo, yo me muevo. Pero una serie de cosas negativas muy fuertes, una detrás de otra, como olas, todas tus olas y tus ondas han pasado sobre mí, como dice el salmista en el Salmo 42. Te ocurren y tú piensas como el patriarca Jacob en Génesis 42, 36, contra mí son todas estas cosas. Contra mí son todas estas cosas. Dios se la ha cogido conmigo. Oh, por amor a tu alma, no pienses así. El que tiene el control de todas las cosas y quien te ama y te cuida y no te olvida, Él está pendiente de cada detalle de tu vida. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien y a su tiempo Él volverá a tener misericordia de ti. No atribuyas despropósitos a Dios. Basado en este pasaje, nosotros vamos a dar, hay aproximadamente muchas razones por las que Dios nos trata en providencias aflictivas. Aquí solamente vamos a tratar una sola por causa del tiempo, pero al menos nosotros tenemos 3 a 4 razones. Una de ellas no la vamos a mencionar ahora, sino lo vamos a dejar ahí, sino las otras es para que nosotros desarrollemos las gracias. Otras es para probar nuestra fe.
otra es para recordarnos que este mundo no es nuestro hogar definitivo, y otra es para que Dios sea glorificado en medio de las pruebas que nos ocurren. Hay muchas razones por las cuales nosotros pasamos por providencias aflictivas, pero una razón que muchas veces deberíamos observar y hacernos la primera pregunta, y la mayoría de las veces no nos la hacemos, es la primera razón por la cual nosotros debemos observar es porque hemos pecado contra Él. Porque hemos pecado contra Él. En nuestro pasaje, ante la conversación entre Job y Elifaz temanita, un religioso que basaba toda su reputación en una experiencia religiosa que él había tenido. Si nosotros vamos a Job capítulo 4, versículos 12 al 16, vamos a ver que Elifaz le dice: Job, tú tienes que haber pecado contra Dios. Y déjame decirte, yo te puedo decir eso porque yo he tenido una experiencia religiosa que tú no has tenido. Dice el versículo 4:12, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. No vamos a seguir, pero la idea es: Job, tú estás en pecado y tú tienes que escucharme a mí, porque yo he tenido una experiencia religiosa, yo he tenido sueños, he tenido visiones, yo estoy en una relación con Dios que te puedo decir que por eso tú has pecado. Y era mentira, no era verdad. O sea, no era verdad que había pecado Job, no era que lo que él estaba diciendo no era mentira. El caso del otro era Bildad. Ese Bildad se apoyaba en la tradición. Job, tú tienes que haber pecado, como dice en el capítulo 8, versículos 8 al 10, porque las costumbres de nuestros padres, la tradición de la iglesia, y todo indica que tú has sido culpable y que por eso tú has pecado. Versículo 10, o capítulo 8. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? Porque tu pregunta ahora las generaciones pasadas, versículo 8, y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos. O sea, Job, la tradición dice que tú estás equivocado y que tú estás en pecado, Job. Y Job decía: no, yo no me encuentro en pecado. Después apareció más tarde Zofar, y Zofar se basa en su conocimiento. Oye, Job, el más prepotente de todos. Oye, Job, mira, como yo he razonado y como yo sé las cosas, mira, tuvo pecado segurito. Y de esa manera Job sigue en medio de una confusión, en medio de un dolor, en medio de una situación, y nada duele más que aquellos a quienes nosotros amamos nos hieran en vez de darnos la mano, en vez de darnos el abrazo, en vez de orar por nosotros en medio de nuestro dolor. Así que Job se encuentra en medio solo con esos tres amigos que le cuentan esa situación y quieren hacerlo llevar a que él había pecado. Lamentablemente son muchas las cosas que se han visto. Pero en el caso de Job, ¿era porque Job había pecado? No, jamás. ¿Había Job pecado para recibir tanto dolor, tanta humillación, tanta aflicción? No en principio. Todos nosotros somos pecadores, pero no era esta la razón en principio por la que Job había tenido tanta aflicción. Nosotros leemos en Job 1:1, en Job 1:8, en Job 2:3, que Dios mismo se encarga de alabar a su siervo delante de Satanás. Que no hay hombre más perfecto delante de lo que se conoce humanamente a un ser humano. Un hombre digno de alabar. Y que el problema principalmente había venido de parte allá en una conversación que Job y Satanás habían tenido. No. La Biblia misma, la palabra de Dios se encarga de especificar que no toda aflicción es por causa de algún pecado.
ya sea de nosotros o de nuestros padres. Según dice San Juan 9, 1 al 3, nosotros sabemos ese caso, el caso de un ciego de nacimiento. Se acercan los discípulos a nuestro Señor Jesucristo y le dicen: Rabí, ¿quién fue que pecó para que éste fuera ciego de nacimiento? ¿Pecó acaso él? ¿Pecó acaso sus padres? Y Cristo les dice: no fue ni que él ni sus padres pecaron, sino para Dios glorificarse en medio de esta circunstancia. Sin embargo, dicho todo eso, porque la gente siempre se pasa diciendo toda la vida: sí, no es por pecado siempre que pasan las cosas. Está bien, no estamos diciendo, pero hay que examinarse primero. Vamos a examinarnos primero. Sin embargo, ante la pregunta de Job 10:1-2, ante está hastiada mi alma, ante tu alma hastiada, hermano, ante tu alma hastiada, hermana, ante dar curso libre a tu queja, ante tu alma llena de amargura. Es triste tu condición. A nosotros nos duele la condición que esté pasando tu alma. Es lamentable tu sufrimiento. Nosotros no somos indolentes en tu desgracia. Sé que alzas tu voz a Dios para que no te castigue con esos sufrimientos. Y tú preguntas como Job: hazme entender por qué tú contiendes conmigo. ¿Qué es lo que pasa, Señor? ¿Qué es lo que ocurre que no salgo de una? Y tristemente, no en todos los casos vamos a mencionar, son 5 casos y no lo vamos a mencionar todo hoy, pero tenemos que comenzar con uno. Tristemente, la primera razón, la primera respuesta es porque pecaste contra Jehová. Porque pecaste contra Jehová. Y eso tenemos que examinarnos. En el caso de Job no fue ese el caso. En el caso de Job fueron muy alegres los amigos en decir que ese fue. Pero lamentablemente son muchos los casos que hemos visto en los cuales debería ser obvio que lo que le ocurre a esa persona, a ese hermano, a esa hermana, a ese jovencito, a ese, es el resultado del proceso siembra-cosecha. Y ellos no se quieren dar por aludidos. Tú le dices: muchacho, no hagas eso. Mira lo que te va a pasar si te ocurre eso. Si no te preparas de manera... Ay, no, mami. Ay, no, papi. A mí no me va a pasar nada. Y titúa. Nosotros vemos el resultado de esa siembra y esa cosecha. Debimos nosotros, de manera individual, de manera familiar, de manera como iglesia, como dice Lamentaciones, que está después de Jeremías, Lamentaciones 3:42. Debimos haber pensado: nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales y tú no perdonaste. Nosotros nos hemos rebelado, fuimos desleales y tú no perdonaste, Señor. Son tantas las veces que Dios, por la gracia y la misericordia, nos deja pasar, porque pone en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Son tantas las veces. Pero Dios, como un Padre amante, un Padre que nos ama, llega un momento que nuestro pecado nos alcanza. Él tiene que hacernos ver que la situación que le ha hecho no le ha agradado, que hemos vivido vidas de espaldas hacia Él, que hemos tomado en poco sus pactos y sus medios de gracia, y no nos puede salir el resultado bien. Oh, cuán terrible es nuestro corazón, cuán duro es Él. Pero de Dios nadie se burla, como dice Gálatas 6:7. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su naturaleza pecaminosa, de su naturaleza pecaminosa va a segar corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a segar para vida eterna. Pero Cristo no perdonó todos nuestros pecados.
No cargó y echó a lo más profundo del mar todas nuestras iniquidades, sí. Pero a Dios le sigue hediendo nuestro pecado. Y Él quiere tener comunión con sus criaturas. Y Él quiere hacernos ver que lo que hemos hecho son metidas de pata, como adolescentes, como jóvenes, como padres, como hijos, como esposos, como esposas. Y no puede ser que si nosotros hemos sembrado vientos, podemos esperar paz y tranquilidad. Quien siembra vientos cosecha tempestades. Y como dice Lamentaciones 5, 16 y 17, decimos: cayó la corona de nuestra cabeza. Ay de nosotros porque pecamos. Ay de nosotros porque pecamos. ¿Cuándo va a salir eso de tu boca? ¿Cuándo va a salir que lo que sembraste no me fue bien? ¿Cuándo va a salir de tu boca? Sí, mami, sí, papi, me equivoqué con eso. Pequé, pervertí los retos y no me ha aprovechado. No, hermano. Como dice Isaías, vamos allá, 59:1. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero hay un problema. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestros Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades, dan a luz iniquidad, incuban huevos de áspides, tejan telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no les servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos que debieran ser pensamientos de bondad, pensamientos para Dios, son pensamientos de iniquidad, de destrucción, de quebrantamiento. Hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas todas llegan a megacentros, son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por eso se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. No nos salimos de Netflix, no nos salimos de YouTube, no nos salimos de nada, palpando como ciegos. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades, y los conocemos, pero no hacemos como que no lo conocemos. Conocemos nuestros pecados. El prevaricar y el mentir contra Jehová, el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia, rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no puede venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Oh, hermano,
Hace tiempo debimos haber preguntado en nuestra casa, en nuestra familia, en nosotros mismos, ¿qué es lo que hemos hecho contra Jehová? Si tú sigues leyendo, aquí hay una descripción triste de lo que hemos hecho contra Dios. Podrás decir con una limpia conciencia que no entras en la categoría que Dios atestigua aquí contra ti. Tú lo sabes muy bien. No te hagas el tonto. Porque como dice el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad al pecado, el Señor no me habría escuchado. Como tristemente dice el Señor en Jeremías 2, 12, 13, espantaos cielos. Dios llama a la creación que observe y se espante ante algo tan ridículo. Como predicó el pastor Sams el domingo pasado, qué cosa más tonta. Porque dos males han hecho mi pueblo. Me han cambiado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para ustedes mismos cisternas rotas que no llevan agua. Cisternas de hijos, cisternas de nietos, cisternas de trabajo, cisternas de déjenme tranquilo, cisternas rotas que no llevan agua. Y como dice Malaquías 1, el último libro del Antiguo Testamento, desde el versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofreciste sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hasta los sábados a las 2 de la mañana, haciendo disparates para venir a dormirse los domingos en la mañana aquí. Hazle eso al presidente. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, levantarse a las 9 de la madrugada para tener que venir a la escuela dominical. Y no dan las 12 para yo salir huyendo por esa puerta. Yo no tengo complacencia de ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Yo no lo necesito a ustedes. Y en todo lugar se ofrece incienso, ofrenda limpia. Y vosotros lo habéis profanado y habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Porque yo soy grande rey, dice Jehová, y mi nombre es temible entre las naciones. La basura de los domingos de toda la semana es que se lo venimos a dar, a dormir aquí. ¿Y creen que Dios va a aceptar eso?
que Dios está aceptado porque en su gracia tiene que aceptar las basuras que le queramos dar los domingos. Si analizamos en 2 de Timoteo 3, no vayamos allá, 3, del 1 al 5, veremos todos los categorías: desobedientes a los padres, sin afecto natural. Tú entras dentro de esa categoría. ¿Cómo piensas que Dios no se oponga a ti? Hazme ver por qué contiendes conmigo. Contiendo contigo porque me has abandonado. Porque me tiras basura todos los domingos en la mañana aquí. Vienes a buscar qué hay para mí aquí, en vez de venir con una vida de semana de adoración y de alabanza, a rendir alabanzas a Dios aquí y aprender de su palabra. Pero eso en el Antiguo Testamento. Y 1 Corintios 11, 30 y 31 nos dice que Dios había enfermado a personas y que las había matado a otros. MacArthur dice: la ofensa era tan seria que Dios sometió a muerte a los peores ofensores. Una forma extrema pero eficaz de purificación dentro de la iglesia para que no fuésemos condenados con el mundo. ¿Qué hacer? Dimos solo una razón. Hemos dicho una sola. Hay muchas otras razones. Pero la primera que debiéramos nosotros, al observar nuestros corazones que nos están cayendo los palitos encima, es decirnos, como cuando Jesús dijo en la Santa Cena: alguien me ha traicionado. Debiera el corazón de nosotros primero abrirse y decirle: ¿seré yo, Señor? Todo el que estaba en buen camino le dijo a Jesús: ¿soy yo, Señor? El único que no le dijo al principio: soy yo, Señor, el que sabía que estaba mal. Ese fue el que no dijo: soy yo, Señor. ¿Qué hacer? 5 cosas. Primero, hay que examinarse. Hay que examinarse. Todos sabemos que desde que presenta un dolorcito, alguna parte del cuerpo, no vamos a decir: no está pasando nada. Tenemos que ir a un médico, tenemos que ir a buscar, a examinarnos. Algunas veces tenemos que buscar, y la mayoría de las veces, la ayuda del profesional médico o de cualquier otro doctor en base a eso, para que nos haga la prueba, porque para nosotros no tenemos la enfermedad. Y en Lamentaciones, el libro después de Jeremías, Lamentaciones capítulo 3, versículo 40 al 42, dice: Lamentaciones capítulo 3, versos 40 al 42. Escudriñemos nuestros caminos. Busquemos, volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Escudriñemos nuestras acciones últimas delante de Dios. Como Apocalipsis, recordemos de dónde hemos caído. ¿Dónde fue que se perdió ese primer amor, ese primer fervor, esa búsqueda de Dios? ¿Desde cuánto nos contagiamos con la manera como algún hermano o alguna persona vivía y reaccionaba aquí en la iglesia?
¿Y desde cuándo fue ese el patrón y no la medida de Jesucristo, la estatura del varón perfecto, para nosotros ir y medirnos? Recuerda de dónde has caído. Hay que examinarnos. ¿Verdad que no es meditada? ¿Verdad que no es asimilada? Tenemos que hacer como las vacas y los animales, que después que comen el bolo vuelven otra vez. Lo llevan a la boca y otra vez lo piensan. Los inconversos son los que se miran en el espejo. Sí, es verdad, yo tengo que cambiar. Y no vuelven otra vez a examinar sus caminos. Hay que confesar nuestros pecados. Joel capítulo 2, uno de los profetas mayores, después de Daniel, Oseas, Joel, Amós. Capítulo 2, versos 12 al 18. Por eso ahora pues, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos en señal de dolor. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñorean de ellas. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está tu Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Cuando hay, como dice el Proverbio 28:3, hay que arrepentirse, el que cubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, hay que buscar el apartarse. El arrepentimiento incluye una media vuelta de la actitud y de la manera en la cual yo me había decidido seguir. Si confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar toda maldad. Comienza hoy desde que comas, lee el Salmo 51, una oración de confesión. El Salmo 51 para tu vida y para tu alma. Todos los cabezas de familia deberíamos reunirnos, hombres y mujeres, e invocar el perdón del Señor. Necesitamos hacer esa confesión. Por último, necesitas predicarte el Evangelio para reconocer que eres pecador. Como decía John Newton, hay dos cosas que yo recuerdo. Yo soy un gran pecador, pero Jesús es un gran Salvador. Por cada pecado que veamos, tenemos que mirar 100 veces la cruz de Cristo. Él pasó todo ese sacrificio por nosotros. Él intercede al Padre por nosotros. Y como Hebreos 12:5 al 11, no debemos menospreciar su disciplina, porque Dios azota a todo aquel que recibe por hijo, como un padre al hijo que ama. Si Dios te dejara en la condición que tú estás, ten el horror y el temor, porque lo que quiere decir es que te ha dejado abandonado a tus deleites y a tu suerte.
Pero si te aflige, es que te ama, que está preocupado por ti y te quiere llevar a la cruz de Cristo para que tú te humilles, como dice 1 de Pedro 5, 5 al 11. Que te humilles bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuere tiempo. Y que le eches toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice Spurgeon, muchos serán avergonzados en el último día. Entonces comprenderán la locura de sus pensamientos y estarán llenos de remordimientos a causa de su orgullosa incredulidad y su obstinada desconfianza en el Señor. Es triste que vaya a hacer eso en muchos. Pero si tú no conoces a Cristo, si tú clamas a Él, hay una promesa segura que Él dice: miren a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No importa los mensajes que hayas escuchado, no importa los tiempos que tú hayas estado en la iglesia. Si tú clamas a Él, si tú pides misericordia y le dices: Jesús, tu nombre es Salvador, tú has prometido que salvarás a tu pueblo de sus pecados. Sálvame de mis pecados, sálvame de esta condición. Yo voy a ti. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque Él promete que el que a Él va, en ninguna manera le echará fuera. Oh, no sigas obstinado en esa condición. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, porque en Él hay bendición y gran perdón de pecados. Oremos. Padre, perdónanos. Hemos pecado contra el cielo y contra ti. No nos mires, no mires nuestros pecados. Mira la sangre, mira el pacto, mira a Jesucristo. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a volvernos a ti. Ten misericordia de nosotros. Perdona los desvaríos de nuestro propio corazón, para que tú no estés más contendiendo contra nosotros a nuestro parecer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.